Álvarez Agis reveló el costo oculto del plan de Milei. Yo te diría que tomando algo del fútbol, digamos, me parece que es una macroeconomía que gana pero no gusta. O sea, por ahí los que estamos más involucrados en la macroeconomía y miramos variables mucho más agregadas y lejos del día a día de la gente, por ahí decimos, bueno, bajó la inflación, subieron las reservas, bajó el riesgo país, pero me parece que a diferencia de otros periodos, esa mejora en la situación macrofinanciera no se refleja tanto en el día a día, en el consumo, en el empleo, en el mercado de trabajo, que la verdad que está muy golpeado, salvo en algunos sectores donde la economía argentina está teniendo muy buenos resultados, que es toda la parte de petróleo, gas, minería, energía y el campo, que tal vez el problema que tienen es que son un gran proveedor de dólares para el país, pero generan muy poco empleo. Entonces, me parece que la variable empleo, la variable ingreso, la variable consumo es un poco el talón de Aquiles de este modelo. Y esta economía, por lo menos este esquema del derrame no está funcionando tampoco. Lo que pasa es que el derrame es una mala metáfora para digamos, un modelo macroeconómico que esté no solo ordenado, sino que tenga los motores de crecimiento prendidos de manera pareja. Claro, Hoy creo que la economía argentina tiene muy prendido el motor de las exportaciones, que es espectacular, pero tiene apagado el motor del consumo, tiene apagado el motor de la inversión privada, que es una gran preocupación, y por supuesto, en eso el gobierno fue muy claro en la campaña, tiene apagado el motor del gasto público. Entonces es una economía que solo crece por la dinámica de las exportaciones, y eso, insisto, por ahí a los que miramos los números agregados nos da cierta tranquilidad, pero después en el día a día no solo que no derrama, sino que no multiplica. El Super Rigi es un anuncio que el gobierno nacional esperaba que iba a ser celebrado por muchos. Generalmente lo que pasó fue todo lo contrario. De hecho, esta mañana hablábamos del comunicado que hizo la CAME pidiendo de alguna manera que saquen el pie del cuello de la mediana empresa. Creo que sobre todo porque hay una inconsistencia entre el discurso público del gobierno y la política económica. El gobierno lo que dice es, yo voy a liberar al sector privado de los impuestos y voy a hacer que todos compitan en igualdad de condiciones. Claro. Ese es el discurso. Ahora, después en los hechos, hay algunos que compiten con ciertas condiciones y otros que compiten con muy buenas condiciones. Y ahí se enmarca el RIGI y el Super RIGI, que paradójicamente no es que le dan mejores condiciones a aquellos que peor están, como para emparejar un poco la cancha. Es como que se le da muy buenas condiciones a aquellos que mejor están. Entonces me parece que ahí el gobierno, en algún sentido, entrega recaudación, entrega divisas a sectores que incluso si no tuvieran ese beneficio, probablemente igual estarían invirtiendo como están invirtiendo hoy. Si la recaudación tributaria hubiese sido al menos un poquitito mejor, ¿crees que el gobierno sacaría un poco el pie del cuello de la industria local, de las pymes? Lo que pasa es que, digamos, uno siempre sabe por experiencias históricas, tanto de Argentina como de otras economías, que los ajustes fiscales muchas veces tienen esta dinámica de un perro que intenta morderse la cola, porque uno baja el gasto, pero después eso genera recesión, la recesión genera caída de los impuestos, de la recaudación, y entonces uno tiene que volver a bajar el gasto, vuelve a generar recesión, vuelven a caer los impuestos. Bueno, eso en general es un perro que se muerde la cola. El ajuste más grande de la historia de la humanidad es el perro más grande de la historia de la humanidad tratando de morderse la cola. Entonces me parece que en algún momento, y ahí creo que hubo incluso una diferencia entre el ministro de Economía y el presidente, porque el ministro de Economía dijo públicamente no podemos bajar más el gasto, dando una idea de justamente que esta dinámica se está complicando. A las 48 horas el presidente bajó retenciones, entonces un poco ahí a veces entre el discurso y el accionar de la política económica uno ve ruidos que no es que molesten porque, qué sé yo, generan ruidos innecesarios. En realidad son dañinos porque muchas veces los actores económicos no entienden bien cuál es el rumbo de la política fiscal, de la política monetaria o de la política cambiaria. Si esta sinergia está fallando entre, como decís, el titular de Economía y el presidente de la Nación, de hecho, discursos que se contradicen. Estaba escuchando, muy interesante un reportaje donde opinaste sobre respecto al riesgo Cuca. Por un lado, un discurso que mantenía, ¿no?, el riesgo Cuca, de alguna manera para a dar tranquilidad hacia afuera, pero por otra parte, en el último discurso del ministro era como que no, es imposible que vuelvan. La verdad que
a veces en la economía argentina lo que te sirve para ganar elecciones te condena económicamente. Vos fíjate, ayer acabamos de perforar el riesgo país de la zona de los 500 puntos básicos y este gobierno tuvo el menor riesgo país en lo que va del mandato. No es que ayer el riesgo Cuca fue menor que hace un mes. Sea cual sea ese riesgo, es más o menos el mismo. Y en cambio el riesgo país y los mercados están mirando otra dinámica. Entonces, me parece que plantear que del otro lado hay un fantasma, un cuco, una cosa fea, puede ser una estrategia política que te permita ganar. Muchas veces en la historia argentina ya vimos que esa estrategia política te lleva a perder, porque a veces si tu programa económico no es satisfactorio para la mayoría de la población, bueno, puede ser que sea el voto el que dispare el riesgo de cambio de gobierno. Entonces creo que en ese sentido la economía argentina, que siempre es muy frágil, necesita de una política un poco más balanceada, un poco menos disruptiva. Pero bueno, lamentablemente eso es una expresión de deseos, no es algo que pase. El Financial Times hace unas horas nada más hizo una publicación donde se da cuenta de que hay un seguimiento de la cuestión Adorni. Mi pregunta para vos es ¿qué preocupa más, el riesgo Cuca o el riesgo Adorni? Mira, viendo algunas experiencias de ajuste fiscal en el mundo, digamos, y ahí hay mucho para discutir. Sí. Yo creo que cuando uno le pide un esfuerzo económico a la población, porque al final del día un ajuste fiscal es que todos nos apretemos muchísimo el cinturón, requiere también de una legitimidad que va más allá de la cuestión técnica y económica, requiere una legitimidad que es política, moral, ética. Me parece que por eso estas cuestiones, digamos, siempre la corrupción indigna a la población y es algo que tenemos que combatir, pero justamente cuando uno está pidiendo un esfuerzo tiene que incluso sobreactuar en esas situaciones. Por eso los mercados que no es que tienen un problema moral con el gobierno, incluso con la corrupción, simplemente procuran hacer sus estimaciones y tomar decisiones. Este tipo de cosas me parece que preocupa y preocupa mucho. Cuando el mensaje es confuso en cuanto a lo que mencionabas anteriormente, y ya que lo mencionamos a Adorni, me interesa conocer tu opinión respecto a esto. El jefe de gabinete reconoció no haber evadido al fisco. ¿Qué mensaje se toma de esto? Mira, yo pasé por la función pública y para mí, al margen de que es un prerequisito no violar la ley, cuando uno es funcionario público, en general en la vida, pero cuando uno es funcionario público tiene todos los reflectores apuntándole, me parece que además hay cuestiones éticas y morales que también hacen la función pública. O sea, uno puede hacer cosas que sean legales, pero que no estén bien desde el punto de vista político. Te doy un ejemplo muy sencillo. Yo cuando fui funcionario público procuré que todos mis ahorros estuvieran invertidos en la Argentina. Claro. Porque no era ilegal que yo tuviera, qué sé yo, acciones de una compañía que opera en Brasil. Pero me parecía que no era ético, que si yo estaba manejando los destinos económicos del país, estuviera con mi dinero apostando a una dinámica que no tenía que ver con lo que a mí me tocaba ocuparme. Entonces a eso digo, yo creo que la vara para la política tiene que estar incluso más alta que la vara de la ley. Pero sobre todo porque, particularmente en economía, es muy difícil que vos le estés pidiendo a la gente que saque los dólares del colchón y que vos tengas la plata en el exterior, por ejemplo. Pero creo que ahí, independientemente de la voluntad de los funcionarios, me parece que Argentina se debe una discusión respecto de la ley de ética pública y se debe una discusión en materia de financiamiento de la política y de corrupción que lamentablemente no estamos dando y que cuando uno ve que Argentina anda mal en algunos rankings internacionales, también esas cosas que son más estructurales suelen ponernos demasiado de mitad de tabla para abajo. Que lo mencionás, la ley de inocencia fiscal hace ruido, no podemos negarlo. Hace ruido porque sobre todo tenemos un presidente que ha dicho que el que evade es un héroe. Entonces me parece que paradójicamente eso, insisto con lo anterior, que fue tal vez muy eficiente en campaña, después cuando te toca gobernar te genera estos problemas, que es que tenés una recaudación que cae y tenés un contribuyente que puede estar diciendo, bueno, yo no estoy pagando impuestos porque el propio presidente dice que está mal pagar impuestos. Y la verdad que hasta la victoria de Milei, me puedo estar equivocando porque no conozco todos los presidentes en la historia del mundo, pero nunca había un presidente que diga no me paguen impuestos. Sí. Desde los reyes, que no vi a alguien que diga no me paguen impuestos. Y sobre todo porque creo que los impuestos
muchas veces tienen que ver Ujú. con una decisión de vivir en sociedad. Si vamos a dejar impuestos y el Estado de verdad va a desaparecer, bueno, cada uno se tendrá que procurar la educación de sus hijos, la seguridad de su vivienda, Salud. el agua que sale de las canillas, el gas que sale de las hornallas. Entonces, a mí me parece que esa exageración, el presidente puede pensar que el déficit fiscal está mal, puede Ujú. pensar que el tamaño del Estado tiene que ser más chico, eso es discutible, debatible, y la gente lo votó, así que tiene todo el derecho del mundo de aplicar ese programa económico. Ya ir a proponer rebeliones fiscales me parece que es jugar con fuego. Y los funcionarios no tendrían que poder acceder, es algo que se les reclama. Pero es que a eso iba con la ética. Tal vez sea legal que un funcionario se acoja a la inocencia fiscal. Pero yo creo que cuando uno es funcionario público tiene que exagerar, ¿no? Ser y parecer, se decía en el pasado. Y me parece que la señal que se le da al contribuyente es mala. A nadie le gusta pagar impuestos. Yo no estoy diciendo que Ujú. la gente tiene que disfrutar cuando paga impuestos, pero uno paga impuestos porque entiende que es parecido a frenar cuando el semáforo está en rojo, digamos. Claro. Es molesto, pero evita males mayores. Ujú. Me parece que, sinceramente, la cuestión impositiva, Argentina se debe una reforma fiscal, Ujú. porque tenemos una estructura tributaria que es muy injusta. No me parece que la solución a la reforma fiscal pase por medidas como la inocencia fiscal. Ahora, mientras tanto, vemos cada vez más inscritos en este régimen, hay más industrias, hay más pymes, hay más comercios que están que reciben diariamente notificaciones de embargos. De vuelta, si no pagamos impuestos, cuando cualquier compañía de la Argentina, 100% de capitales privados, Sí. vaya a contratar un empleado, va a tener un empleado que va a haber recibido una peor educación, va a tener un empleado que va a haber recibido una peor salud, Ujú. o va a tener que hacer que sus camiones con mercadería circulen por rutas que están en peor estado. La verdad que al final del día es pan para hoy, hambre para mañana. Ujú. Por supuesto que yo como contribuyente, si mañana me decís que no pago impuestos en todo el año, me pongo muy contento. Pero si todos hacemos lo mismo, vamos a terminar en un país donde va a haber que circular a 20 por las rutas porque los pozos van a ser del tamaño de un cráter. Entonces, creo que por ahí, obviamente cuando uno no es economista y no conoce estas cuestiones técnicas, es difícil conectar Ujú. la caída en la recaudación con lo mal que anda la industria, con lo mal que anda el comercio, con lo mal que anda la construcción. Pero tiene una conexión muy clara, porque Claro. si la recaudación anda mal, el sector público tiene que bajar el gasto en obra pública, y si baja el gasto en obra pública, anda mal la construcción. Entonces, la conexión es bastante inmediata. Y todo siempre replica la caída del consumo, que es uno de los eslabones que más se sienten en la cotidiana. Yo creo que este gobierno tenía al inicio de su mandato, Ujú. me parece, luz verde por parte de la población, que entendió particularmente que para mejorar el consumo primero había que hacer un esfuerzo, primero había que apretarse el cinturón, y me parece que eso en la primera mitad del gobierno estuvo bastante claro, que tuvo apoyo de la mayoría, y así Sí. lo reflejaron las elecciones elecciones. de medio término. Yo creo que hoy ya el consumidor, el dueño de una compañía, la gente en general está diciendo, bueno, ahora tiene que empezar la parte más agradable. Ujú. Y cuando uno mira los números particularmente de producción nacional y de consumo, eso todavía no ocurre. Dice el ministro de Economía que en los próximos 18 meses vamos a ver muchos cambios. Lo dijo hace 3 meses por primera vez y todavía no ocurre. Y sobre todo porque pasa esto, porque pasa que, te diría que de enero a esta parte, Ujú. la actividad va cambiando meses rojos con meses verdes, pero no termina de arrancar. Y particularmente Einstein decía que no tiene sentido pretender resultados distintos si uno hace lo mismo. Ujú. Si la política sigue siendo de ajuste fiscal, de apertura económica, no vamos a obtener resultados distintos. Me parece que el gobierno no tiene que caer en la trampa de pensar Ujú. o que la Argentina tiene como decisión volver a 200% de inflación anual, Ujú. o tiene como decisión matar el consumo para bajar la inflación. Ujú. En el medio hay algo que se llama hacer buena política económica. Ujú. Y realmente ese es el desafío de un gobierno, tratar de bajar la inflación sin matar el consumo. Me parece que en la primera mitad de esta administración estuvieron todos los cañones apuntados a bajar la inflación y se descuidó el consumo. Ojalá que de acá para adelante sea un poquito más equilibrada la Pero política. si el objetivo es bajarlo aún más, los tiempos no dan. Bueno, ahí Si se sigue descuidando, por supuesto. creo que es el problema de la Argentina, y ahí lo eximo al presidente y al equipo económico,
Creo que la Argentina tiene tiempos políticos muy cortos para los desafíos económicos que tiene, que llevan mucho tiempo poder superarlos. Entonces a veces le pasa a los gobiernos que uno dice, bueno, ¿en cuánto puedo tener un buen resultado en materia de inflación? De vuelta, que sea sostenible, que sea balanceado, que no genere recesión. Bueno, tal vez en 7 u 8 años, pero los mandatos duran 4 y las de medio término es a los 2 años de gobierno. Entonces ahí todos los presidentes le toca lidiar con la urgencia de la economía, pero también con la urgencia del electorado, y esa encerrona no es fácil. Dijo el ministro también que el 2027 la economía se va a llevar puesta a la política. No sabemos si para bien o para mal. En 2019 la economía se llevó puesta a la política, a la de Macri. Claro. Yo, insisto, quisiera un equipo económico que prometa poco y después nos sorprenda por los resultados, más que a la inversa, que prometa mucho y después los resultados sean mixtos, porque, insisto, uno le puede reconocer al gobierno que bajó la inflación, eso es innegable. Por supuesto que los técnicos lo que discutimos es a qué costo bajó la inflación, y hay políticas económicas que te hubiesen permitido tener esta misma baja en la inflación sin estos costos. Ahora, poner la vara muy alta me parece que corre este riesgo, que hoy Argentina vuelve a tasas de inflación que en el pasado perdían elecciones. Lo que pasa es que obviamente como venimos de 230 nos parece que está bien, pero hace 8 años 30 perdía elecciones. Entonces creo que por eso a veces hay que ser un poco más modesto con las promesas y tratar de que los resultados te sorprendan para bien. Te llevo para otro ámbito que sé que tenés, estás muy capacitado para hablar de la cuestión de energía. ¿Cómo es hoy el país en ese sentido? Yo creo que en energía es en uno de los pocos sectores donde Argentina puede decir que tiene una política de Estado, porque gobiernos de todo color han entendido que Vaca Muerta es una fuente de ingresos que hay que cuidar y que hay que potenciar. Mi impresión es que este gobierno, y eso aplica para los últimos 3 meses, no creo que fuera verdad antes, mi impresión es que este gobierno ha tomado un camino que nos puede generar algunos dolores de cabeza en el futuro, que es justamente haber sido muy generoso en lo fiscal, en lo tributario, en lo cambiario y en lo regulatorio, con un sector que no es de los que más necesitan del apoyo del Estado. Y eso me parece que a futuro puede generar quejas de otros sectores, puede generar quejas de la población, y sobre todo no era necesario. O sea, había un sector que venía creciendo a una velocidad incluso mayor que la que pensábamos los más optimistas con el sector, es Vaca Muerta. Entonces, incluir a la producción de petróleo en el RIGI me parece un error no forzado. Totalmente. Y en cuanto a lo que es el petróleo y el anuncio del titular del CEO de YPF, Marín, que dijo que, bueno, estamos utilizando un incremento en goteo. Cuando termine la guerra, si es que termina, todavía no hay acuerdo. Desde hace horas, el presidente de los Estados Unidos dijo que están avanzando en un acuerdo con Irán. Algo que todavía está muy verde. Pero al ritmo que va, si se soluciona ya, ¿cuánto se estima que vamos a mantener este precio de combustible? Y si ve factible que baje. Bueno, ya avisó que no, pero es cierto que lo que hizo YPF fue... Hay otros países de la región que han subido los precios a partir de la guerra 30, 40 y hasta 50%. Argentina subió los precios 20%. Creo que esa suba estuvo también afectada por una idea o un deseo que teníamos todos al inicio de la guerra, que era que iba a durar poco. Ya va durando 3 mucho. Semanas dijo que iba a durar. Exacto, entonces cada mes que pasa, uno ya está cerca de decir, mirá, incluso si el barril volviera a $80, que no es un precio barato, YPF tendría que dejar los precios en estos niveles casi 6 meses. A mí, te soy sincero, me parece que fue una decisión acertada de YPF, porque tampoco tenía sentido para una economía que tiene los problemas inflacionarios que tiene la economía argentina, traspasar inmediatamente los nuevos precios al surtidor, porque tal vez en vez de inflación de 3 hubiésemos tenido inflación de 4. Ahora, a medida que pasa el tiempo y los precios se quedan tan arriba a nivel internacional, creo que hay que empezar a pensar en descargar el esfuerzo de las espaldas de YPF y empezar a cargarlo sobre el fisco, que podría hacer cosas, mover cuestiones impositivas para que los consumidores no pagaran tan cara la nafta. Mientras tanto, me interesa saber qué opinas de las minerías, cómo avanza. Bueno, cada vez son más. Estaba conversando con un amigo mío que es justamente trabaja, es del CONICET, trabaja en mineras,
y cada vez más banderas extranjeras son las que se instalan allí. Por ahora diría que mucho ruido y pocas nueces, digamos. Buenísimo que haya mucho ruido, pero lo que digo es que las inversiones, los desembolsos grandes en ese sector todavía no se ven. Claro. Yo creo que corremos el riesgo de que entremos de vuelta en el escenario político y esas inversiones que requieren mucho tiempo de maduración esperen a ver si Milei tiene continuidad. Me parece que ahí tendríamos que lograr el mismo consenso que logramos en Vaca Muerta y por ahora no lo estoy viendo. Me parece que la minería es un sector que genera un poquito más de controversias. Argentina claramente perdió mucho terreno y necesita recuperarlo, pero para mí es importante que lo recuperemos con cierto acuerdo transversal, porque la verdad que una compañía minera empieza a repagar su inversión en el tercer o cuarto mandato presidencial, Claro. porque en Argentina de vuelta duran 4 años. Entonces necesitamos algún tipo de acuerdo, porque si no, la compañía más importante que sus cuentas son sus estimaciones electorales, porque sabe que cada 4 años le puede cambiar el esquema regulatorio, insisto, de una inversión que es de muy largo plazo. Gracias por ver el video hasta el final. Nos ayuda mucho que se suscriban al canal, le den like y lo compartan. Un abrazo y nos vemos en el próximo.